Está ocurriendo es que muchas tecnologías que parecían ciencia ficción están empezando a convertirse en ciencias de la realidad, ¿no? A charlar abiertamente sobre los retos éticos y sociales a los que nos enfrentamos casi a diario debido a los avances tecnológicos tan acelerados que se suceden a nuestro alrededor y que afectan de manera directa a cualquier dominio de nuestra sociedad que imaginemos, es decir, desde los negocios, la salud, la educación, el ocio, la vida familiar o incluso a nivel de gobiernos o de sistemas políticos, ¿no? Si se dan cuenta, actualmente vivimos en una época en la que se ha ampliado de manera exponencial los límites de lo posible, ¿no? Estamos ante la primera generación con mentalidad exponencial. Digamos que lo que está ocurriendo es que muchas tecnologías que parecían ciencia ficción están empezando a convertirse en ciencias de la realidad, ¿no? Y no solo eso, sino que muchas de estas tecnologías denominadas tecnologías exponenciales acaban convergiendo unas con otras y solapándose para crear nuevas aplicaciones en conjunto que de alguna manera acaban cambiando o dando vuelta por completo a nuestra manera de entender el mundo en muchos de estos dominios que he comentado anteriormente, ¿no? El problema es que dicha convergencia tecnológica está sucediendo a una velocidad de vértigo y esta velocidad no deja de aumentar, ¿no? Definamos primero qué es una tecnología exponencial, ¿no? En los años 60, un ingeniero, uno de los fundadores de Intel, Moore, formuló una ley empírica que lleva su nombre, la ley de Moore, y que viene a decir que una tecnología tenía o tiene futuro si es capaz de duplicar sus capacidades y sus prestaciones a la misma vez que bajan los precios de la misma, ¿no? O dicho de otra manera, la computadora que hoy vale $1000, pues posiblemente costará la mitad dentro de 2 años con el doble de prestaciones. Si pensamos en nuestro celular o nuestro móvil, nos daremos cuenta que hoy en día es 1000 veces más pequeño, 1000 veces más barato y 1.000.000 de veces más potente que el mejor superordenador de los años 70, ¿no? Si tomamos esta ley empírica como referencia, nos daremos cuenta que nos encontramos ante muchas tecnologías digitales de propósito general hoy en día que cumplen con esa especie de ley del rendimiento acelerado, ¿no? Las principales que podemos citar son la computación cuántica, que promete revolucionar la velocidad de cálculo y de operación de nuestros computadores actuales, la inteligencia artificial, que más que una promesa ya es una realidad y está revolucionando nuestra capacidad para clasificar, ordenar, priorizar, incluso predecir la toma de decisiones gracias a la inmensidad de datos que hemos ido recopilando a lo largo de los últimos años. La realidad virtual y la aumentada, es decir, pensemos en capas de información que pueden salir de unas gafas o de unas lentillas, o entornos totalmente virtuales a los que podamos acceder desde el sofá de nuestra casa, ¿no? Hablamos también de los bionanomateriales, es decir, podríamos incluso hablar de la Internet del cuerpo, una ciencia que está desarrollando sensores, robots, cámaras y otros elementos 1000 veces más pequeños que el grosor de un pelo humano, ¿no? Podemos hablar del 5G, pero también del 6G. No hemos acabado de desplegar las redes de 5G y ya el 6G promete multiplicar por 50 el ratio de transferencia de datos e incluso por 10 la densidad de aparatos por superficie, ¿no? Por unidad de superficie. Pensemos que el 6G promete tener una precisión en su geolocalización de incluso 1 centímetro, ¿no? Hablamos de la Internet de las cosas, es decir, todo lo concerniente a sensores digitales, los sensores que tenemos en nuestros celulares, en nuestros smartwatch, pero también toda la cantidad de sensores que nos rodean alrededor de nuestras ciudades, por ejemplo, ¿no? Hablamos también de la robótica, es decir, como esas máquinas cada vez más complejas que simulan movimientos o esfuerzos que empiezan a sobrepasar los límites humanos, y también incluso de la blockchain, ¿no? De la que creo que han hablado anteriormente en otra charla.
una especie de registro universal de transacciones descentralizado y alojado en Internet, que de alguna manera empieza a hacernos cuestionar todo lo concerniente a la confianza en un tercero. Es decir, ¿para qué igual necesitamos un notario que dé constancia y fe de una operación entre dos particulares si eso lo podemos suplantar con tecnología, ¿no? Bien, si entendemos este concepto de tecnología exponencial, lo que nos podría interesar es saber cómo identificar que nos encontramos ante una, ¿no? Y ahí me gustaría explicar el concepto de la regla de las 6D que exponen los expertos Kotler y Diamandis en uno de sus libros, ¿no? Hablamos de que una tecnología exponencial pasa por una especie de estadios que vienen reflejados en esas 6D. La primera es la digitalización. Una tecnología se vuelve digital cuando podemos traducirla a ceros y unos. Pensemos, por ejemplo, en el Bitcoin, ¿no? La tecnología de fabricación de dinero es muy cara, estaba muy centralizada en los estados y eran necesarias unas grandes maquinarias, grandes cadenas de producción, incluso papel de seguridad, en definitiva, un montón de tecnologías de imprenta con seguridad, un montón de tecnologías que muchas veces escapaban a esa idea de ceros o unos, de tecnologías digitales. Con la aparición del Bitcoin, todas esas combinación de tecnologías casi de fuerza bruta acaban desapareciendo. Por tanto, podríamos entender que el Bitcoin cumple una de las D de esa tecnología exponencial. La segunda es la de decepción. Normalmente todas estas tecnologías consiguen poner mucha tensión en su despegue, es decir, se generan grandes expectativas alrededor de las bondades de la misma, pero en estas primeras etapas de madurez eso no logra cumplirse y acaban apareciendo las fases de decepción, ¿no? De que al final, pues bueno, es una tecnología más que no va a ayudar para cambiar o para mejorar diferentes aspectos de nuestra vida. En tercer lugar, tenemos la D de la disrupción. Es una fase en la que la tecnología empieza a tener impacto real en el mundo, es decir, modificando nuestros comportamientos, productos, mercados, servicios. Pensemos que pues, hoy en día con el Bitcoin, si seguimos con el ejemplo, pues ya podemos tener o comprar bienes y servicios, algo que en sus inicios era bastante imposible, salvo el que compró la pizza con, no me acuerdo con cuántos Bitcoin, pero me imagino que seguirá arrepintiéndose. Pero digamos que estamos en esa fase, ¿no? Después viene la fase de la desmonetización. Digamos que este tipo de tecnologías exponenciales logran, en combinación con otras o con diferentes aplicaciones, desmonetizar sectores enteros. Pensemos, por ejemplo, en la fotografía. Es decir, lo que costaba revelar una fotografía, incluso lo finito que era el carrete. Y ahora pensemos en cómo pues hacemos fotos y ese tipo de variables no la tenemos ni en cuenta, ¿no? Después viene la fase de desmaterialización. Empiezan a desaparecer productos, servicios o incluso puestos de trabajo vinculados a dominios o aplicaciones que empiezan a ser irrumpidos por este tipo de tecnologías exponenciales o la combinación de muchas de ellas. Pensemos, por ejemplo, en cámaras fotográficas, calculadoras, equipos de música, es decir, todo aquello que posiblemente teníamos alrededor de una mesa o un escritorio de trabajo y que ahora se acaba concentrando en un simple computador o en un simple smartphone, ¿no? Y por último tendríamos la fase de democratización, es decir, la tecnología exponencial escala de manera muy rápida y se extiende a lo grande. Si pensamos en los primeros celulares, eran enormes, eran como cajas de zapatos y estaban solo a disposición de las grandes corporaciones y de los grandes capitales. Hoy en día, incluso en aquellos países en vías de desarrollo o en aquellas personas con menos recursos, posiblemente sea más fácil adquirir un celular que dar de alta una línea convencional de teléfono, ¿no? Incluso podemos pensar que estas tecnologías no tendrían ni siquiera sentido en aquellos sitios en los que nunca disfrutaron de estas tecnologías más analógicas, ¿no? Podríamos decir que aquí es donde está la noticia relevante, ¿no? En ser capaces de identificar cuándo nos encontramos ante una tecnología exponencial y cómo empezar a abordar los problemas, los retos éticos o sociales que podrían traer consigo.
pero realmente que una tecnología se acelere y su rendimiento lo haga de manera exponencial no es hoy relevante. Es decir, la noticia relevante es que empiezan a converger entre ellas y eso acaba generando una serie de aplicaciones en diferentes dominios de nuestra sociedad. Pensemos, por ejemplo, en la tecnología de drones, ¿no? Es decir, podemos hablar de los coches autónomos, voladores o incluso de los coches autónomos o los carros autónomos por carretera, pero no dejan de ser una combinación del Internet de las cosas, de la inteligencia artificial y de la robótica. Es decir, las tres juntas y las tres aceleradas son las que van a hacer que posiblemente tengamos un coche volador mucho más antes de lo que pensemos, ¿no? Si pensamos en el programa de coches voladores de Uber, su director tiene como referencia el coste marginal del vehículo rodado, ¿no? Él piensa que, los estudios que él tiene afirman que el coste marginal del vehículo rodado está en torno a los 60 céntimos de dólar por kilómetro y por persona, ¿no? Es decir, no el coste de la compra, sino lo que es la gasolina, el seguro, el aparcamiento, el mantenimiento, pues esos son 0,65 céntimos por kilómetro y persona. El helicóptero está en el ratio de 5 o 6 dólares por kilómetro y por persona. Pensemos que sus objetivos son que su programa de vehículos autónomos voladores no tripulados antes del 2030 esté en 3,50 dólares por kilómetro y persona, para bajarlo en menos de una década a 1,50 dólares y para intentar que antes del 2040 sea incluso más barato que el vehículo tradicional. Es decir, con lo que ahí estaríamos ante un problema también social y ético relevante, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos cuando el cielo se llene de vehículos voladores? ¿Quién regulará eso? ¿Qué tipo de reglas vinculadas al tráfico tendremos, ¿no? Y ese solapamiento tecnológico es el que está produciendo esos cambios en nuestras estructuras socioeconómicas que muchas veces ni siquiera somos capaces de imaginar, ¿no? Digamos que estamos ante una especie de tormenta digital perfecta para la que debemos prepararnos desde la política, porque si tengo algo claro es que es el único instrumento que vamos a tener como sociedad a nuestro alcance para moldear estas aplicaciones tecnológicas disruptivas que, si bien prometen crear una inmensidad de riqueza en los próximos años, podemos correr el riesgo de que esta riqueza no acabe distribuyéndose de manera equitativa e igualitaria, ¿no? Entre todos y todas. Y acabaríamos generando, o estos avances tecnológicos acabarían generando pues, más desigualdad, más conflictos sociales, y sin darnos cuenta podríamos estar pues, construyendo una especie de distopía de algunas de las que están escritas o de alguna que esté por escribir, ¿no? El problema de no entender la magnitud de los cambios que se avecinan en nuestro cerebro y nuestros sistemas organizativos, sociales y económicos, pues tiene que ver con que a lo largo de la historia hemos evolucionado en entornos muy locales y lineales, ¿no? Posiblemente la vida de mi tatarabuelo era muy similar a la vida de mi abuelo, ¿no? Pero ahora estamos en un mundo global, exponencial e hiperconectado, donde cuando ocurre algo, ya sea una noticia, un avance tecnológico en una punta del mundo, no tardamos 24 horas de enterarnos en la otra parte del planeta, ¿no? Muchas veces el desconocimiento o el miedo a lo desconocido nos lleva a poner trabas a la innovación tecnológica, ¿no? Esos miedos son totalmente entendibles y muchas veces se pone a la ética, a la regulación, a la normalización como instrumentos que frenan esa innovación, ¿no? Yo creo que desde la política tenemos que intentar o debemos lograr que justamente sea el instrumento de la ética o de la normalización sirva justamente para lo contrario, ¿no? Es decir, para no parar esas innovaciones, pero sí evitar riesgos de que estas innovaciones acaben haciendo un mundo más desigual y menos sostenible, ¿no? Si pensamos en ese concepto, nos daremos cuenta que para mí, por ejemplo, la ética es una parte inseparable de todos estos avances tecnológicos, ¿no?
Si pensamos en esa idea de tecnologías exponenciales y su convergencia y cómo han ampliado las fronteras de lo posible, la ética debe ser un elemento indisoluble de cualquier proyecto o avance que implique el uso de tecnologías exponenciales y que se pregunte si deben hacerse. Digamos que cada una de estas tecnologías exponenciales que hemos citado y las que puedan aparecer en el futuro deberían tener sus límites éticos, de tal manera que siempre nos acabemos preguntando si todo lo que es técnicamente posible tiene que ser éticamente deseable. Debemos entender que la tecnología, o al menos así yo lo entiendo, no deja de ser una mediadora entre las relaciones humanas y su entorno. Es decir, la tecnología tiene que tener siempre un usuario en mente para su desarrollo. No sé si han visto un documental en Netflix que habla un poco sobre el diseño de las redes sociales y cómo muchos de sus diseñadores a nivel de experiencia digital pues se arrepienten de muchos de los diseños que han hecho porque se han dado cuenta que acaban generando adicciones nocivas en sus usuarios, ¿no? Es un ejemplo claro de cómo muchas veces, por no tener en cuenta principios éticos, morales, en el diseño, esa perspectiva ética, se acaban generando posibles impactos negativos a través de esos avances tecnológicos que incluso muchas veces los propios diseñadores no querían que se produjeran, ¿no? No debemos entender la ética como algo relacionado con la regulación y con cumplir con preceptos o normas legales, ¿no? Y para ello os pongo un par de ejemplos, desde uno histórico como puede ser pues la esclavitud, ¿no? Es decir, que ha pasado por momentos de aceptación social y legal, pero eso no significa que como humanidad nos debamos reprobar éticamente y moralmente que eso haya sido así, ¿no? Y no justificar que eran otras épocas, como muchas veces se hace, ¿no? Pero les pongo algo más actual. Pensemos, por ejemplo, en algo que tenemos todos en nuestras casas, ¿no? De todos y todas. Los contadores inteligentes que sirven para medir el consumo de la electricidad. Podemos pensar que son un avance a nivel tecnológico que mejora la eficiencia y la eficacia de los sistemas eléctricos, que nos sirven para consumir menos luz, para optimizar el rendimiento de las redes eléctricas, para evitar fraudes, para un montón de cosas, ¿no? Pero pueden encerrar un dilema ético. Imaginemos que las lecturas de los contadores permiten a la empresa suministradora saber cuándo estamos en casa o cuándo usamos cada electrodoméstico y para qué usamos cada electrodoméstico. La empresa podría entender que cuanto más datos privados de cada usuario tenga, podría generar tarifas más flexibles y personalizadas para optimizar su rentabilidad, ¿no? Pensemos, por tanto, que la empresa estaría dispuesta a intercambiar costes eléctricos por un principio de privacidad de cada persona. Si esto sucede, ¿cómo creen ustedes que puede evolucionar? Es decir, ¿qué colectivo social creen ustedes que se vería más afectado? Es decir, ¿qué colectivo estaría dispuesto a ceder parte de su privacidad para ahorrar costes eléctricos? ¿Quién debe regular ese intercambio? Es decir, si eso se llegara a producir, ¿cómo regulamos para que los colectivos con menos oportunidades o los colectivos más desfavorecidos económicamente acaben sucumbiendo y siendo las mayores víctimas de su intromisión en su privacidad, ¿no? Podríamos preguntarnos si vale la pena regularlo o no, ¿no? Es decir, si muchos ciudadanos estamos dispuestos a ceder parte de nuestra privacidad alrededor de un ahorro económico, ¿no? A estas preguntas son a las que intentan responder lo que se conoce como la ética y la privacidad por diseño, ¿no? Es decir, un proceso en el que intentamos garantizar que las soluciones y aplicaciones tecnológicas que se diseñan están alineadas con ciertos valores y principios éticos. Lo que se intenta con la ética y la privacidad por diseño es justamente evitar que muchos problemas éticos que podrían haberse evitado desde el diseño se acaben detectando cuando igual ya es demasiado tarde, ¿no? Tenemos un montón de retos sociales y éticos que ya están empezando a analizarse y a estudiarse y que me gustaría enumerar para que vean un poco
la diversidad y la complejidad de todos los retos sociales y éticos que se nos vienen debido a esta tormenta tecnológica, ¿no? A esta tormenta de convergencias tecnológicas. Por un lado tenemos el reto de la privacidad, la vigilancia y la manipulación del comportamiento, es decir, cómo vamos a controlar a las empresas y a los estados para evitar, por ejemplo, lo que se conoce como el filtro burbuja, es decir, que solo nos informen de aquello que ellos quieran. ¿Cómo vamos a formar a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, para que entiendan que las fake news existen y que tienen que desarrollar sentido crítico para detectarlas? O incluso, ¿cómo podemos desarrollar cierto sentido crítico ante posibles personajes que son fakes también, ¿no? ¿Cómo vamos a proteger incluso nuestras ondas cerebrales, es decir, de ser manipuladas? Estamos hablando de que ya hay empresas desarrollando interfaces de conexión entre cerebro y máquina, es decir, pensemos incluso en el comportamiento que nosotros podemos adoptar ante nuestros amigos o nuestros familiares, es decir, imagínense que a mí yo no estoy de acuerdo con utilizar gafas con realidad aumentada, o entrar en una casa en la que hay un altavoz inteligente que me escucha y yo no estoy de acuerdo con eso en mi hogar, y voy a casa de un amigo y aparece con unas gafas y con 5 altavoces conectados. Es decir, mi comportamiento va a variar ante ese amigo, es decir, porque no voy a, es decir, mi privacidad va a estar un poco invadida incluso dentro de su hogar, ¿no? Hablamos de la transparencia y de la explicabilidad. ¿Cómo vamos a regular que las empresas y los estados nos expliquen de una manera transparente y entendible cómo la tecnología está afectando a nuestras vidas? Es decir, ¿cómo vamos a poder recurrir ante el Estado a decisiones con las que no estamos de acuerdo porque las acaba tomando una máquina, ¿no? Y no sabemos por qué ha tomado esa decisión? Hablamos también de principios vinculados a la seguridad y la protección. Imaginemos un mundo hiperconectado en el que cualquier activo público puede tener un sensor, una farola, un cubo de basura. ¿Qué riesgos inherentes hay ante no solo la seguridad lógica y la ciberseguridad de esos aparatos, sino incluso la protección ante sabotajes malintencionados que pueden pasar? Es decir, va a ser mucho más sencillo que se saboteen infraestructuras básicas y críticas para nuestro día a día. ¿Qué va a pasar con los sesgos y la discriminación? Es decir, esto está muy orientado a la inteligencia artificial, pero ¿qué va a pasar cuando un algoritmo discrimine a una mujer por ser mujer? ¿Qué va a pasar cuando un algoritmo discrimine a un discapacitado por ser discapacitado? ¿Quién nos va a explicar eso? ¿Cómo logramos que esos sesgos históricos que pueden haber en el lenguaje no se reproduzcan en algoritmos que se dediquen a, por ejemplo, escribir noticias en el futuro? Tenemos problemas también con la sostenibilidad y el medio ambiente que no terminan de explicarse bien, y que creo que esto es un problema que no estamos viendo venir. Se estima que en 10 años el 20% de las emisiones de CO2 proverán de este tipo de tecnologías. Es decir, ¿cómo estamos diseñando estas tecnologías para que sean eficientes desde el punto de vista del consumo energético? Estamos hablando, seguro que todos conocen noticias de que las granjas de Bitcoin consumen alguna más energía que algunos países. Es decir, ¿cómo podemos esta dicotomía de eficiencia tecnológica pero más gasto energético empezar a combatirla? La libertad de movimiento. Estamos hablando de garantizar un derecho cuando nos están hablando de tecnologías que van a ser capaces de detectarnos a 1 centímetro de donde estamos. La responsabilidad y la rendición de cuentas. Pensemos en cómo y a quién vamos a pedirle responsabilidades cuando las fábricas o las máquinas que están en las fábricas hagan productos sin ninguna intervención humana, cuando los vehículos vayan solos por las carreteras. Es decir, ¿de quién van a ser las responsabilidades? ¿A quién le vamos a rendir cuentas? ¿Al fabricante de software, al fabricante del vehículo, al Estado, a la persona que había hecho un pedido para que ese carro fuera a buscarlo? Hay una pérdida de control humano también en todo esto. Es decir, ¿qué decisiones vamos a dejar en manos de las máquinas? ¿Cuáles vamos a dejar que nos asesoren las máquinas y asumir que hay cierto riesgo en eso?
e incluso cuáles vamos a decidir que sigan siendo totalmente humanas. Es decir, ¿dónde ponemos el límite a lo humano y lo técnico, ¿no? En definitiva, yo lo que quiero decir es que nos ha tocado vivir una época en la que se espera que se generen cambios tan radicales en los próximos 50 años como los que ocurrieron entre la aparición de la agricultura hace 10.000 años y Internet. Por tanto, los animo a prepararse para la llegada de una tormenta tecnológica que trae consigo una infinidad de retos sociales y éticos que se deben trabajar y reflexionar desde la política, ¿no? Sobre todo fomentando la celebración de foros y espacios de debate que pongan sobre la mesa la necesidad de diseñar desde la ética y la privacidad cualquier solución tecnológica que pueda afectar a nuestras vidas y sobre todo a los que menos oportunidades tienen, ¿no?